Y continuamos, seguimos. Vamos a hablar ahora de Andalucía, de andalucismo, de nuestra comunidad autónoma. Se celebra este domingo el Día de Andalucía, el 28 de febrero, 28F, pero nosotros vamos a adelantarnos unos días, vamos a ir comentando poco a poco muchos detalles en torno a este día, en torno a nuestra comunidad autónoma, sobre todo los más jóvenes. Hay muchos hechos que no lo conocemos, no pudimos vivirlo, pero eso sí, ahí están los libros de historia y sobre todo, yo creo que lo más importante es los testimonios de las personas que vivieron momentos claves, hitos históricos para nuestra comunidad autónoma, para Andalucía y también, bueno, para ese cambio a poder ser ya autonomía que se dio en el año 1980, ese referéndum. Ahora que tanto se habla de referéndum, que se habla de nacionalismo, de independencia, nosotros vamos a ver cómo afectó esto, eso sí, en otros términos, a Andalucía. Para ello está Manuel Fernández con nosotros, es concejal de Ganemos Jerez, sindicalista y también militaste y participaste y tuviste mucha importancia, ¿no?, en esto del andalucismo, y el andalucismo ha cambiado una barbaridad, ¿verdad?, desde sus comienzos. La importancia creo que la que tiene un militante de base que intenta cambiar las cosas. Es decir, había una cuestión, yo, como todo el mundo sabe, nazco de las comunidades de base, ahí es donde tomo la conciencia, pero me incorporo políticamente a lo que fue en aquel momento ASA, Alianza Socialista Andaluza, que en el primer congreso se convierte en Partido Socialista Andaluz. Yo voy a un concierto de Carlos Cano muy joven, con su guitarra exclusivamente, y ahí conozco una serie de personas de esta ciudad que ya empiezan a militar en el andalucismo. Y pues en esos momentos de juventud y de ganas de hacer cosas, pues empezamos en esa militancia activa que después tuve que dejar, puesto que yo recuerdo una de las cosas fundamentales que en el primer congreso el Partido Socialista Andaluz se define como socialista autogestionario, y al poco tiempo Alejandro Rojas Marcos hace un pacto con Suárez y nos dimos cuenta que aquello no era lo que ponía aquel primer congreso, ¿no? Entonces pues mucha gente salimos, lo dejamos en aquel momento. Pero una de las cosas que yo siempre percibí es que el sentimiento de andalucismo en esta tierra nunca ha arraigado. Es decir, y hoy soy respetuoso con toda la gente y las organizaciones que pueden estar, como Primavera Andaluza, que están luchando por el andalucismo, pero el andaluz no tiene ese sentimiento arraigado. Y mira que fuimos los últimos en conquistar por los reyes católicos, que al final es de donde nace nuestra España. Fuimos los últimos, pero no conseguimos que esa semilla se siembre en esta tierra. Pero ¿no conseguía que se sembrara esa semilla ahora o también en el momento, al comienzo? En aquel momento tampoco. Es decir, es verdad que cuando se hace el referéndum, para que podamos coger la vía del artículo 151, que es una cosa que es paradójica y yo quiero que la gente lo sepa, es que los partidos que opositaron a que fuéramos al 151 son los que actualmente están gobernando en Andalucía. Es decir, los políticos son camaleónicos, intentan por todos los medios adaptarse a cualquier cosa por tal de tocar poder. Y el partido Alianza Popular estuvo en contra, UCD estuvo en contra, y de UCD y de Alianza Popular nace Vox también, que son los que hoy actualmente, y Ciudadanos, que son los que están gobernando. Los partidos de la izquierda son los que piden ese vía de 151, y aquella manifestación del 4 de diciembre a nivel autonómico entero, que nosotros entonces no decíamos que era autonomía todavía, sino se hablaba regionalmente. Claro. Aquel 4 de diciembre, para mí ese es el día de Andalucía, el 4 de diciembre. El 28 es algo que se sacaron de la manga nuevamente porque fue cuando nos conceden el estatuto, pero el 4 de diciembre es cuando los andaluces, la gente que sentía su tierra, se tira a las calles, y se vieron en esta tierra las manifestaciones más enormes que se han podido ver. Es decir, yo estuve en la de Cádiz, porque era de Jerez, estuvimos en la de Cádiz, y era toda la avenida completa llena de personas reivindicando los derechos, que al final no es más que poder gestionar nuestros recursos, que son muchos. Nuestros recursos en Andalucía son muchos. Somos de las comunidades que más aportamos y de las que menos recibimos.
Y eso, ahí es donde está el poder de los partidos políticos hoy para gestionar el tema de las autonomías. Ahí ahora, cuando has mencionado lo del 4 de diciembre, hay muchas personas ahora que dicen, no, el 28 de febrero no es el Día de Andalucía, es el 4 de diciembre. Lo vemos también mucho en las redes sociales, son muchos los jóvenes que también, bueno, que siguen esta corriente, o que mejor dicho también la están empezando otra vez a difundir, y ahí hay otra vez ese dilema, ¿no? Volveremos, bueno, ¿algún día se celebrará el Día de Andalucía en el 4 de diciembre? ¿Cambiaremos ese día? Políticamente, y es donde está el tema, según quien gobierne. Es decir, si algún día en esta tierra hay un partido identitario del sentimiento andaluz, yo estoy convencido que pondrá el Día de Andalucía el 4 de diciembre. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque el 4 de diciembre es el día de los andaluces, de esa gente que se tiró a la calle sin conciencia de Andalucía ni nada, pero que sabía que tenía que pedir la vía del 151 para mejorar sus vidas. Ese será el día. Después está el de la bandera, el de los políticos, el que se van a comer al Palacio de San Telmo, ese tipo de cosas. Eso va a quedar en el 28, de eso estoy convencido. Pero si alguien tiene un sentimiento andaluz, llegará el momento en que tendrá que darse cuenta que fue el 4 de diciembre cuando los andaluces se tiran a la calle y empiezan a reivindicar. Las reivindicaciones vienen del pueblo normalmente, lo que pasa es que la burguesía intenta de adulterarlas. Ahora hablamos mucho de identidad autonómica, de independencia, de nacionalismo, todo ello relacionado al tema catalán, a lo que está ocurriendo en Cataluña, y cuando lo extrapolamos a nuestra comunidad autónoma y decimos, bueno, yo soy andalucista, yo considero que tenemos unas raíces, que tenemos una cultura, ya las personas del tirón se radicalizan en el pensamiento y dicen, nosotros no nos independizamos como Cataluña, no queremos ser independientes, pero el nacionalismo andaluz, ¿en qué consiste, o por lo menos en qué consistía en sus comienzos, en la base? En aquel momento yo recuerdo de mis primeros días de militancia, muchos de nosotros, que hoy algunos se arrepienten, hoy algunos, y yo te digo porque mantengo contacto con alguna de la gente con las que milité, y en algún momento se lo he sabido, los más jóvenes pensábamos poner fronteras en Despeñaperro. Es decir, la idea era Despeñaperro para abajo es Andalucía, nosotros vamos a gestionar nuestros recursos, vamos a intentar porque el franquismo da diferentes tipos de represiones. Es decir, al País Vasco y a Cataluña lleva a los grises que dan muchos palos, pero aquí dio una que fue la más humillante que pudo dar, y fue el analfabetismo y el que teníamos que coger las maletas, irnos a Alemania, a Suiza, a Francia, a Cataluña y a Madrid. Es decir, esa represión que soportó el pueblo andaluz no la soportó ningún otro pueblo, quizá los extremeños un poco. ¿Y con eso qué hizo? Que perdiéramos nuestra identidad. Es decir, nosotros hoy tenemos miles de personas fuera de nuestro pueblo que han tenido, en Cataluña son los famosos sarnegos que están ahí y son andaluces que hoy se identifican más con el independentismo catalán que con la propia identidad. Es decir, el precio que pagaron los andaluces fue que nosotros teníamos una industria textil enorme en Málaga y se la llevaron, que teníamos los mejores astilleros y se lo cargaron. Sí, porque fuimos punteros en cuanto a la industria. Claro, todo eso lo fueron pasando para el norte, es decir, se los llevó a los astilleros del ferro, la industria textil se la llevó a Cataluña, es decir, fue arrastrando. Y aquí en Andalucía el diseño que hizo fue hacer una bolsa enorme de parados para poder abaratar los costos laborales. Es decir, porque estamos en una economía liberal donde contra más parados haya, menos suben los salarios. Porque está esa frase que se decía antes y se dice ahora, si tú no lo haces hay 50.000 que están dispuestos a hacerlo por menos. Así que, entonces esa identidad de andalucismo es la que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestra gente, nuestros pensadores intentan salir de Andalucía y vamos perdiendo esa identidad como andaluces. Lo que sí, el referéndum del año 1980 supuso un cambio, ¿no?, a la hora de cuanto a organizar el país, a organizar España, porque ya sí se empieza a hablar de autonomía, ese modelo territorial se modifica y bueno, sí podemos decir que gracias a los andaluces, ¿no?, ya esta lucha. Está claro, sí, porque al final cuando votamos en aquel referéndum, que hoy parece que hacer un referéndum por cualquier cosa es malo y los referéndums no son buenos, es pedir la opinión de la gente,
que no tengan los políticos que decidir, sino que decidan las personas. El referéndum no es malo. Mayoritariamente el 51% de los andaluces, me parece que hay dos provincias, Jaén y Almería, que no consiguen el objetivo de llegar al 50%, pero mayoritariamente todo lo que es la parte bética de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, esa gente sí consiguen unos datos enormes y no tienen más remedio que doblarle el brazo para que intenten por todos los medios de que tuviéramos la vía del 151, que te daba más independencia a la hora de gestionar que la del 143. Sí, lo que se hablaba era de repetir ese referéndum, ¿no?, en Almería, ¿no? En Almería, es decir, pero esos son los palos en la rueda que meten los que no reconocen que la mayoría de los andaluces querían la vía del 151, que era la que te iba a dar la libertad de poder gestionar tus recursos. Y de hecho, lo mismo que está pasando hoy en Cataluña pasaba antes en Andalucía, y era que las grandes empresas se van para Madrid y empiezan a fiscalizar en Madrid, empiezan una vez más a sangrar al pueblo andaluz. Pues tú darte cuenta, casi la mayoría de las grandes empresas andaluzas están en Madrid, cuando este país se sustenta ahora mismo fundamentalmente en las exportaciones, y las mayores exportaciones que se están dando son del primer sector, que normalmente Andalucía es el primer sector, en agroalimentario es la que está más exportando más que nadie, y nosotros tenemos una identidad propia, que es la del vino de Jerez. ¿Cuántos recursos ha metido el vino de Jerez en este país? ¿Y cuánto hemos percibido a cambio? Yo me parece que en una entrevista que tú me hiciste hablando de mi libro, dejamos que a Jerez se le debía una reconversión. A Jerez se le debía una reconversión, pero ya no solamente a Jerez, sino a Andalucía se le debía una reconversión, puesto que lo que nos trajeron fue algunas empresas en las que pusimos muchísimo dinero los andaluces, como era Suzuki Santana, como fue esta de aquí de Puerto Real, que le poníamos dinero y al final cerraban y se iban y dejaban a los trabajadores en la calle. Es decir, nosotros nunca tuvimos una reconversión como se hizo en Sagunto, como se hizo en Altos Hornos, como se hicieron en ese tipo de cosas. ¿Y crees que el andalucismo volverá a tomar el comienzo, esa raíz ahora en la actualidad con los jóvenes? Yo creo que a través de la educación que van adquiriendo nuestros jóvenes, del conocimiento, pienso que se iba sembrando una semilla. Yo estoy participando en Telegram, en un foro que hay, donde se empieza a hablar muchísimo de andalucismo. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que muchas veces nos avergonzamos de nuestro lenguaje y utilizamos a la hora de hablar un lenguaje tan filosófico que no cala en el pueblo, sino que son para gente con mucho conocimiento. Entonces hay que hablarle al pueblo, nosotros no tenemos que avergonzarnos. Hasta ahora me parece que la única persona que conozco fundamentalmente que no se avergüenza de ser andaluz es Manu Sánchez. El resto de las personas andaluzas que pasan a los medios de comunicación nacionales intentan de olvidar su acento para hablar en un castellano de Valladolid. Nos tienen un poco estigmatizados, ¿no? Yo creo que también nos tienen puesto la etiqueta al tópico de que tenemos que ser graciosos, que tenemos que tener el habla, que si nos gusta mucho la fiesta, la siesta. Esto es un poco los tópicos que tenemos, y yo creo que lo que también es el lastre que tenemos los andaluces, ¿no? Es que yo no creo que eso sea un lastre, de eso nos tenemos que sentir orgullosos. Es decir, muchas veces, yo recuerdo una vez estando sí, pero cada vez que nos preguntan ¿de dónde eres? Andaluz, y sí, ya nos ponen todas las etiquetas. Sí, tenemos que ir con sombrero de lanza, las mujeres con traje de faralay, tenemos que ir, ese es tópico, pero eso hace que vengan miles y millones de turistas a este país, ¿eh? La gente no viene aquí a bailar jota ni sardana ni shoti, aquí la gente viene porque le gusta el flamenco, le gusta esta identidad, y la mayoría de la gente copia estos roles, por eso tenemos que presumir de ellos. Yo no soy partidario mucho de dormir la siesta, pero me parece que la siesta en esta tierra es algo obligatorio. Es decir, ¿quién en el verano a las 3 de la tarde se pone a trabajar? No. Es decir, yo recuerdo, y siempre lo digo, ¿no?, de que una vez estábamos en un congreso de comisiones, había gente de todos lados, y salió el tópico ese de lo poco que trabajamos los andaluces. Y yo cogí y digo, sí, nosotros trabajamos poquísimo. Nosotros empezamos el año con las navidades, vamos derecho al carnaval, del carnaval a Semana Santa, a la feria, el verano. Es decir, le definí, y me contesta uno, y entonces ¿cuándo trabajáis? Digo, trabajamos como todo el mundo, lo único que pasa es que nos privamos de horas de dormir. Claro. Mientras que ustedes se sentáis en el sofá, nosotros nos vamos a la calle a disfrutar. Digo, esa es la diferencia. Hay otra diferencia, es que nosotros siempre tenemos las cuentas en números rojos y ustedes estáis almacenando para ser los más ricos del cementerio. No es otra historia. Es decir, es la diferencia que puede haber.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos un poquito del andalucismo, de sus comienzos, cómo vivís también ese referéndum, bueno, y cómo veis también esas expectativas, esas miras de futuro que tiene. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y te deseamos también que te vaya muy bien en ese libro que escribiste, que has hecho. La primera edición ya está agotada. Bueno, ya hay que esperar y hay que ponerse manos a la obra para una segunda. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por contar conmigo. Bueno, y si hablamos de ese 4 de diciembre, hay una copla de carnaval, bueno, se verá como la grabación de aquella época. Vamos a poner un fragmento y vamos a recordar lo que dice esa copla y también, bueno, vamos a recordar también ese 4 de diciembre. Un 4 de diciembre fue un malagueño, una bala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de madre torcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces, con un asesinato que nada conduce. Bueno, renunciaremos nuestra autonomía. Andalucía, te como escudo, nombre y orgullo, tu furia y tu fe. Los malagueños que lloran siempre, nunca te olvidarán, José Manuel Caparrós. Tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, cuelga en el cielo azul. En el Consejo Mayor, mira la estrella que Bueno, y seguimos hablando de Andalucía, vamos a seguir hablando de nuestra tierra, pero claro, hablamos muchas veces y para hablar hay que conocer, y una fuente para conocer todo lo que ocurre en nuestra tierra es, bueno, son los libros, los autores, los poetas, los ensayistas. En Jerez hay mucho, en Andalucía más todavía, y hay que conocerlo, y hay que conocerlo también de una mano que sea experta. Está con nosotros Josefa Parra. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, es importante conocer nuestra tierra, sentirse orgulloso de ser andaluz, muy importante, pero claro, no solo nos podemos quedar con los tópicos andaluces, sino conocer, entrar y bucear entre las letras, entre los libros, y tenemos muchos autores y muy buenos, y no solo los de la generación del 27. Muchísimos autores, porque Andalucía es una tierra que ha dado mucho arte, no solamente cantantes, cantaores, cantadoras, bailadores, por supuesto, el flamenco nos ha dado mucho arte, pero también nos ha dado muchos pintores, bueno, Picasso, ¿no? Picasso, ¿no? Ahí estamos. Nos ha dado otro tipo de música también, nos ha dado escultores, nos ha dado arquitectos, nos ha dado escritores y escritoras y poetas. Sí, pero los cantantes al fin y al cabo escriben y se basan en poetas, los pintores más o menos de lo mismo. Muy importante la literatura de Andalucía, ¿no? Muy importante, no solamente porque somos muchos en Andalucía, que yo siempre digo, es normal que haya muchos artistas y escritores en Andalucía porque Andalucía es muy grande y muy variada. Sino también porque, no sé, esta tierra ha sido bastante fecunda en autores y en autores famosos, autores y autoras famosos que han publicado, que han tenido premios y que han sido muy reconocidos a lo largo de la literatura, de la historia. Tiene varios libros ahí sobre la mesa, antologías veo ahí del 27. Del 27, esta es del 50, la lírica española de hoy, bueno, de la posguerra, de finales del 36, y lo que son las generaciones del 36 y del 50. Este que se llama Poesía Andaluza de hoy, desde el año 50 hasta el 90, es un libro muy interesante que además se hizo en la Biblioteca de la Cultura Andaluza, una biblioteca que dio muy buenos títulos y muy importantes títulos. Yo conocí aquí, por ejemplo, la poesía arábigo-andaluza, que es algo bastante desconocido
bueno, ya no tanto, pero fue muy desconocido en una época. Este otro libro, La plata fundida, que es solamente sobre poetas de Cádiz, o sea, que solamente en Cádiz, y esto fue hasta el 95 solamente, de los que habían publicado hasta el 95, o sea que ahora hay mucho más. Y luego traigo 2 catálogos de 2 de nuestros decanos de las letras de Jerez, Caballero Bonal y Pilar Paz Pasamar. Caballero Bonal felizmente lo tenemos todavía con vivo nosotros. Y con nosotros y con su cabeza y con su intelecto muy sano. Eso es muy importante también. Y Pilar Pasamar, que la perdimos hace muy poquito tiempo, pero a la que recordamos todos los años y sobre todo en marzo, porque ella era una mujer muy comprometida. Y cuando hablamos de poemarios andaluces, de escritores andaluces, ¿en qué podemos diferenciarlo con los del resto del país? Si es que hay diferencia. Sí, yo creo que la poesía que se hace en Andalucía no es tan diferente de raíz con otros poemas, con otra poesía, pero sí que es verdad que lo que vivimos, lo que vemos, lo que leemos, la tradición de la que estamos bebiendo, eso nos condiciona de muchas maneras. Hay quien dice que donde hacemos el bachillerato es de allí de donde somos, ¿no? Porque el bachillerato en el sentido de que esa primera juventud o última adolescencia es donde estamos como esponja. Y ahí es donde estamos, todo. claro, quizás hay personas que han nacido, pues, no sé, en Madrid, pero después han pasado su infancia ya consciente, digamos, a partir de los 7, 8 años, y su adolescencia aquí, en Andalucía, y esas personas tienen esa raigambre, porque han visto pues, nuestras tradiciones, han bebido del flamenco, de la Semana Santa, de la feria, del paisaje, de la luz, de todo lo que vivimos aquí. Entonces eso deja una impronta. Pero hay poetas muy diferentes. Y muy desconocido también, ¿no? Porque cuando hablamos de poesía andaluza, hablamos de Lorca, Alberti, y muchas personas ahí paran de contar. Sí. Y hay mucho más. Y muchas personas que son de aquí, que eran de aquí, de nuestra tierra, y que tuvieron que ir al norte, y ya ahí cambió un poco su visión, y ya se establecieron, se afincaron en el norte, pero tenían raíces andaluzas. Sus raíces andaluzas. Por ejemplo, el caso de Julia Uceda, de los años 50. Es una poeta sevillana, de nacimiento, que vive en Galicia, y pocas personas recuerdan que Julia Uceda es de aquí, es andaluza. Pues claro, ahí está esa mezcla, incluso de idiomas, ¿no? Porque en el caso de ella está por un lado el gallego y por otro lado el castellano, con ese acento andaluz que tenemos, claro, como estábamos antes diciendo fuera de porque hablábamos de que el acento andaluz, todo también a raíz de esta promoción de Lola Flores, es muy importante tener ese acento, pero lo que no se ha escrito mucho es en andaluz. Bueno, el andaluz no es un idioma propiamente dicho, no es una lengua, habla. Es un habla, pero no se ha escrito también en andaluz, pero muy poco, ¿no? Sí, porque es eso, no tiene una gramática, puesto que no es una lengua, ni siquiera es un dialecto, es una modalidad idiomática, una modalidad de habla, igual que el canario, igual que incluso se puede, dentro del andaluz, puede decir el andaluz oriental, el andaluz occidental. Entonces es solamente una variante, solamente, como si eso fuera una variante. Eso es muy importante. Además es la variante que ha tenido más éxito del castellano, porque es la variante que se compartió con las Islas Canarias y después con Hispanoamérica. Sí, Hispanoamérica tiene muchos rasgos de la variedad idiomática de la parte de Andalucía. Entonces es importante en cuanto a eso, y es un castellano muy económico, porque vamos recortando, Bueno, dicen que es el castellano evolucionado. Exactamente, es la evolución del castellano. Pero escribir en andaluz, entre comillas, ¿con qué reglas? Cada uno podría escribir en su andaluz. Claro, porque un jerezano o en provincia, un gaditano, no es lo mismo que uno de Granada, uno de Huelva. Ni siquiera de Cádiz del Puerto, vamos, es que... Son diferentes. Entonces, porque al no ser una lengua no tiene un sistema. Lo que tiene son unos modos, unas maneras de comunicarse, pero no es una lengua. Entonces es muy complicado escribir en algo que podamos llamar andaluz. Yo no estoy... Bueno, por ahí hay una versión, por ello, ¿eh? Hay una versión por ahí del Principito en andaluz. Sí, son cosas curiosas, pero yo lo veo como curiosidad, no lo veo como algo que te pueda aportar idiomáticamente ni lingüísticamente. Además, si te das cuenta, los andaluces solemos hablar muy bien y escribir muy bien,
porque una cosa es nuestro acento, digamos, y nuestra manera de expresarnos, pero nosotros sabemos dónde va la S y la Z, aunque no la pronunciemos. ¿Eh? Y luego somos eso muy económicos. Cuando tú dices, yo qué sé, alguna... ¿quién ha sido? No, yo no he hecho. Yo no he hecho. Yo no he hecho no es realmente una incorrección como tal, sino es yo no he sido el que lo ha hecho. Claro. O sea, y dice, yo no he hecho. Lo acortas. La economía, Claro. eso es lo que tiende el lenguaje. El lenguaje tiende a la economía y a la precisión. Las dos cosas que son como dos fuerzas que parece que se separan, pero en el fondo al final van a lo mismo. La economía y la precisión, y a eso tiende... A mí hay una expresión que me gusta mucho que es fíjate tú. Fíjate tú. ¿Eh? Fíjate tú. Fíjate tú. Y somos eso, económicos. Tenemos que también que esforzarnos porque nos entiendan, pero bueno, entre nosotros nos entendemos perfectamente. Y a mí me gusta hablar en andaluz cuando estoy en un medio o cuando estoy leyendo poemas con personas que son de diferentes lugares. Procuro pronunciar más cercano a la normativa para que se me entienda, para que me entiendan todos. Pero yo sé que si yo le hablo más rápido o hablo con más acento a mi familia o a mis amigos, pues nos entendemos perfectamente y no hay que tener ningún complejo, ¿eh? Claro. Hay muchas personas que sí, que tienen ese complejo de ser, de ser andaluz, de ser jerezano, gaditano. Pues no hay que y también tenerlo. somos como inferiores, ¿no? No tenemos ese... Pues no hay que tener ningún complejo porque es nuestra manera de expresarnos y ya te digo que por lo general, luego a la hora de eso plasmarlo en letras, en escrito, sabemos perfectamente que fíjate tú se escribe fíjate tú y que con la tilde en la I, exacto, y la tilde en la I y en la U, o sea que eso sí lo llevamos, yo lo llevo muy a gala, ¿eh? Y una evolución, entrando ya en esos títulos que hay sobre la mesa, una evolución de Andalucía o de los poetas andaluces. Está en ese recopilatorio de Caballero Bonal porque, lo decía al principio, está en vida, lo tenemos con nosotros. Exacto. Y se ha rodeado de muy buena gente, como lo decimos nosotros, utilizando nuestra expresión, de muy buena gente. Es verdad, es verdad. Y los poetas andaluces, los que conocen todo el mundo, ha tenido cierta vinculación, cierto contacto con Caballero Bonal. Por supuesto, eso se puede ver muy bien en las cartas, en la documentación que él ha guardado y que está ahora en la Fundación Caballero Bonal. Él tiene cartas pues desde Vicente Aleixandre, por ejemplo, por hablar de andaluces, Vicente Aleixandre, ¿no? Malagueño, o Emilio Prado, de Luis Cernuda, sevillano, aunque se afincó luego por el exilio tan lejos, ¿no? De Alberti, que incluso lo visitó cuando Caballero Bonal vivía en Bogotá, tiene fotografías de esa visita, de Pilar Paz Pasamar, que eran contemporáneos, amigos, los dos de Jerez, y además estaban juntos en un proyecto muy bonito que era la revista Platero, que se hizo en Cádiz con otros ilustres escritores y poetas de la zona, como Fernando Quiñones, por ejemplo, también, como Juan Valencia, también de Jerez. Todos ellos tuvieron una relación muy cordial. Juan Mariscal, que no se me olvide, que es uno de mis poetas favoritos de Arcos de la Frontera. Tuvieron una relación especial en la juventud, pero muchos de ellos la siguieron hasta muy mayores y eso se conserva en fotografías, se conserva en escritos, en cartas, en reseñas, en prólogos. Y hablando de poetas andaluces jerezanos, el papel de la mujer, ahí con Pilar Paz Pasamar, el papel de la mujer en la literatura andaluza, ¿en qué situación está? Ahora mismo yo creo que estamos casi, no voy a decir en igualdad de condiciones, casi. A lo mejor no estamos igualmente visibles. Siempre ha sido el problema de la mujer a la hora de escribir. No que no escribiéramos, porque las mujeres siempre han escrito. Sí. Y además, no solamente hemos escrito, sino que hemos sido, en cierto modo, eso tienen puntualizaciones, pero bueno, en cierto modo hemos sido guardianas de la tradición, de los cuentos, de los romances. No del todo, porque también había hombres, pero muchas mujeres que se han ocupado de las nanas, de algunas, y eso es literatura, claro. Es literatura escrita, aunque no esté escrita. O si no es oral también. Exactamente. Y luego las mujeres que escribían estaban ahí escribiendo. Aquí había grandes periodistas, por ejemplo, en un edificio junto al que estamos ahora mismo, sí. Nació una importante periodista jerezana, o sea, o por ejemplo estaba también Carmen de Burgos. Es que
ha habido mujeres muy grandes desde épocas bastante lejanas, ¿no? Y por supuesto las mujeres árabe-andaluzas que también hacían literatura, pero eran menos visibles, fíjate. No sé si es que los lugares de las posiciones de poder dentro de las editoriales y de los periódicos eran más de hombres y no las consideraban publicables. Entonces les costaba más y nos cuesta más todavía hacernos ver, pero poquito a poco. Y para ir finalizando, ¿algún título con esta temática andaluza que debamos, aparte de las antologías, algún título que debamos leer para conocer la tradición, para conocer Andalucía y sobre todo para conocer al autor? Pues mira, por ejemplo, de Pilar Paz Pasamar, os recomendaría un libro que se llama Lapidario, que tiene bastantes referencias a Andalucía y también a lo árabe o andaluz, a la conquista de Jerez, en fin, tiene a Alfonso X, por ejemplo, o de Caballero Bonal, por ejemplo, el poemario Anteo, por no decir 2 días de septiembre, que es la novela más conocida sobre Jerez, o Agata Ojo de Gato sobre Doñana, pues son más conocidas, pero yo diría Anteo porque es un poemario que trata del flamenco desde esa óptica rigurosa, de palabras muy elaboradas de Caballero Bonal, y son la saeta, la seguirilla, la soleá, son los palos del flamenco en poema. Es difícil de conseguir, pero en sus antologías sí que están los poemas de Anteo. Y os lo recomiendo, una manera también de acercarse al flamenco desde la literatura más acendrada y más, no voy a decir barroca porque a él no le gustaría que dijera barroca, pero sí una literatura un poquito que hay que ponerse, hay que vencer cierta dificultad. Bueno, pues con esas recomendaciones vamos a quedarnos. José Parra, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos estos libros y abriendo también un poco la mira sobre los poetas, los poemas, sobre la escritura y sobre también el andaluz, y en este programa, bueno, que estamos celebrando un poco ese Día de Andalucía y nuestra tradición, así que muchas gracias por estar con nosotros. Nada, y feliz Día de Andalucía. Feliz Día de Andalucía. Que lo pasemos bien. Nosotros nos quedamos con estas recomendaciones literarias. Vamos a continuar aquí en Hoy Jerez, en 8 Televisión. Bueno, y finalizamos así Hoy Jerez en 8 Televisión. Como han visto, hemos hablado de literatura al comienzo. Ex cobarde, este título de este Antonio Cobo, de este escritor que, bueno, nos anima a seguir una rutina, unas pautas en nuestra vida, de comenzar a vivir de otra manera y de plantearnos sobre todo y conseguir nuestros objetivos, ponernos metas, ponernos también esos objetivos para llegar a conseguir todo lo que nos propongamos en nuestra empresa y también en cuanto a lo personal. Una lectura obligatoria. También otra lectura que nos ha dejado Josefa Parra, la directora de la Fundación Caballero Bonal, todo ello en torno al Día de Andalucía. Y también hemos repasado, como Noel Fernández, ese andalucismo, el comienzo también de este sentimiento que tienen muchas personas y que parece ser que, bueno, que poco a poco se va retomando, ¿verdad?, en nuestra comunidad autónoma, ese andalucismo, y que se celebra este 28, este domingo, y el lunes es festivo. Así que nosotros continuamos trabajando, pero ya para dentro de una semana, para el siguiente miércoles, nos vemos aquí. Ya entramos en el mes de marzo, va volando, el año ha entrado corriendo, y lo que sí, vamos a seguir contándoles cómo va avanzando la pandemia también de la COVID-19 en nuestra ciudad. Tienen mucha más información ampliada de este programa, de los otros programas que hacemos también aquí en 8 Televisión y de lo que ocurre en nuestra ciudad y en la provincia en hoyjerez.com. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Feliz Día de Andalucía, feliz puente y sean felices.